sociedad de hoy en día, parte de la juventud hace su aporte voluntariamente a trabajos sociales. Es decir, o como ejemplo podemos poner los albergues de animales, cuidando a los animales obviamente, las iglesias haciendo, por ejemplo, dando alimentación, porque muchas iglesias aportan en eso a personas con pocos recursos o bajos recursos económicamente, y en asilos y en orfanatos, ayudando igual en la limpieza y en la alimentación. También se puede hacer aportes como económicamente o en alimentos, etc. Mi forma de colaborar personalmente sería en el sistema social, como en los albergues, como dije anteriormente, en el cuidado de los animales, también en sí en su alimentación y cuidado de los animales abandonados o maltratados. Y también puedo incentivar, por ejemplo, a mis compañeros de estudio o a personas que vean, a dar su adopción a esos animalitos, perritos y gatitos que no tienen un hogar. Buenas tardes, licenciada. Bueno, respecto a lo que es la participación de la juventud boliviana y qué aportes realizaría yo para poder mejorar lo que es el sistema económico, ya sea social, político o cultural. Bueno, voy a presentar lo que son mis percepciones de acuerdo a ciertas características que me ayudan a tomar ciertas iniciativas quizás que puedan colaborar para mejorar la sociedad. Como ya había mencionado en anteriores participaciones o intervenciones en el foro, es que nosotros en la actualidad, como jóvenes, tenemos la oportunidad de poder realizar cambios desde donde nos encontremos. Existen bastantes espacios donde nosotros podemos ser actores importantes para el cambio y no importa dónde nosotros nos encontremos o dónde nosotros nos desarrollemos como seres sociales. Todo espacio puede ser mejorado de muchas maneras. No necesitamos cambiar el mundo o hacer cosas grandiosas en nuestros entornos. Sin embargo, podemos hacer cambios pequeños, pero que sí podamos transformar la realidad de alguien y esto para bien. Y con eso habremos hecho bastante y con eso habremos aportado a nuestra sociedad. Conversando con amigos o también con otros jóvenes, coincidimos en que existe una acción que lastimosamente está matando las ilusiones de los jóvenes en la actualidad, en nuestro país, en el mundo, y es la corrupción. Este acto se presenta en todos los ámbitos y es muy preocupante. Eh, bueno, en pocas palabras, lo que es la corrupción va a ser esa concentración de poder más un uso arbitrario que va a dar como resultado la distorsión de muchos objetivos. En este caso, en pocas palabras, o como yo entiendo la corrupción desde mi percepción, es que es el abuso de poder para un beneficio propio. Y personalmente he visto actos corruptos siempre y de todos los niveles. Creo que es uno de los problemas más grandes que nuestra sociedad está enfrentando actualmente y es la causa por la que los jóvenes algunas veces nos sentimos desanimados, sin esperanzas de un cambio sustancial. Sin embargo, es necesario tomar las riendas y empezar a cambiar las cosas. Todos nosotros somos parte de un grupo social, ya sea con amigos, familia, vecinos, etcétera, y es desde esa instancia donde nosotros podemos empezar a cambiar las cosas. Por ejemplo, eh, crear espacios donde podamos desarrollar las capacidades de liderazgo en niños jóvenes desde muy temprana edad. Aquí tiene que ver bastante el tema de la autoestima, que es una columna, prácticamente es la columna vertebral del desarrollo personal. Alfredo Nateras, el autor que nos había presentado en anteriores sesiones de la clase, que es el especialista de estudio de las juventudes, un antropólogo que se dedica a esto, hizo mención sobre la falta de espacios donde se pueda desarrollar la creatividad de los jóvenes. Y este punto lo vi bastante importante, ya que en nuestra sociedad es relevante e importante empezar a hablar de este tema, ya que nuestra sociedad todavía
No se tiene la cultura de hablar de estos temas, por ejemplo, de habilidades blandas o inteligencia emocional, y no le damos la importancia que se merece. Todavía estamos en un concepto donde una persona es inteligente porque puede desarrollarse excelentemente en matemáticas o alguna otra área exacta, en donde esto está bien. Sin embargo, existen otros tipos de inteligencia, áreas donde desarrollamos otras habilidades para el futuro. En este contexto, entendemos que eh, en el mundo este tema ha tomado bastante importancia, o sea, ha tomado bastante relevancia, se ha hablado más del tema en estos tiempos de incertidumbre con el tema de la pandemia, y eso es bastante importante. Quiere decir que estamos avanzando un poco más, y más bien también gracias a ciertas instituciones, etcétera, y otras personas, se ha hablado del tema en nuestro entorno, aunque no como uno desearía que fuera. Todavía falta. En este sentido, junto a una institución de formación preuniversitaria, donde apoyo bastante la iniciativa de la realización de capacitaciones con coach del área, que se manejen bastante bien en el tema de habilidades emocionales, el tema de la vocación, incentivan lo que es la vocación en estudiantes para que los jóvenes sean actores de cambio y líderes en sus áreas, donde ellos decidan desarrollarse en toda su vida. Es decir, al momento en que los jóvenes, nosotros salimos del colegio, deberíamos salir ya con una perspectiva de qué es lo que queremos hacer con nuestro futuro, y tenemos que entender que esa decisión es muy importante porque va a ser en lo que nos vamos a desarrollar el resto de nuestra vida. Justamente realizando estas actividades, ahí uno percibe que a pesar de nosotros estar rodeados de tanta información, y tener quizás todos los medios para poder hacerlo, seguimos desinformados. No logramos entendernos a nosotros mismos, estamos en la indecisión, sin darnos cuenta de que hay que poner de nuestra parte para que ello suceda. Bueno, en conclusión, tomé algunos puntos que son relevantes para mí, creo que son importantes porque quizás los he estado trabajando un poquito más con un grupo de personas. En este caso es el área de autoestima, en donde creemos mucho en desarrollar una autoestima sana en todas las personas y empezar desde niños, y es la base y es muy importante. Es creer en nosotros mismos y tener esa seguridad de que nosotros podemos ser capaces y podemos lograr lo que nosotros queramos hacer en nuestra vida. Es quererse y respetarse. Cuando yo me respeto, yo no me voy a involucrar en actos malos que dañen, o actos que puedan dañar a otra persona, porque yo me respeto y respeto a las demás personas. Cuando yo me quiero que el resto sea mejor, quiero que todos puedan alcanzar su desarrollo a un nivel alto, o sea, quiero lo mejor para mí, quiero lo mejor para todas las personas. No existe ese egoísmo que lastimosamente en nuestra sociedad es bastante grande. También el punto, empezar a adoptar lo que es un rol de liderazgo en cualquier área, no solamente para aquellos que se desenvuelvan en estas áreas que tienen que ver con la comunicación, sino todas las áreas. Toda persona que tenga un rol de liderazgo va a llevar a cabo de mejor manera todos sus proyectos y todo lo que quiera realizar más adelante. Empezar a dar nuestro punto de vista, empezar a decir lo que pensamos realmente, pero hacerlo con criterio, estar informados, buscando siempre soluciones y no tratando de enfocarnos en el problema, aunque sea un poco difícil, pero empezar a practicarlo desde lo más temprano que podamos y empezar a tomar ese rol de liderazgo, no esperando que el resto actúe, sino empezar a actuar nosotros mismos. Respecto a encontrar un propósito, y yo creo que es bastante importante, mientras más claro nosotros tengamos como personas jóvenes lo que queremos hacer de nuestra vida y entendamos qué está bien y qué está mal,
seremos mucho mejor en lo que hagamos. O sea, si yo quiero ser un empleado de una empresa, voy a ser el mejor. Si yo quiero ser el jefe de una empresa, voy a ser el mejor. Siempre buscando la excelencia, no la perfección, pero sí la excelencia. Aportar a la sociedad a través de tus motivaciones y el área que te desarrolles. Creo que no, no esperemos realizar grandiosas cosas. Es muy difícil al inicio. Lo vemos complicado, hay muchas barreras y las barreras realmente cuando uno no está demasiado motivado suele ser como que el final del comienzo y ahí termina todo. Entonces siempre empezar con pequeñas cosas y es algo que una persona bastante acertada en el tema fue algo que me ayuda a trabajar bastante personalmente y empezar a hacer pequeñas cosas, pequeños cambios en nosotros mismos, en nuestra familia, con nuestros hermanos, por ejemplo. Entonces, tratar de hacer esos cambios y cada día tratar de avanzar un poco más y así. Respecto a ser un agente de cambio, debemos ser personas que tratemos de motivar. No todos tenemos esas características desde que nacemos y hay que trabajarlas y, y es necesario, hay que hacerlo. Es por eso que quizás el tema de la corrupción, por ejemplo, desmotiva a bastantes jóvenes a meterse en lo que es en la política. No existen partidos nuevos conformados por jóvenes, no existen nuevas opciones. Por ejemplo, yo había mencionado en un foro anterior que me sorprendió que en estas últimas elecciones presidenciales no existan nuevos partidos políticos y estén los dinosaurios de la política otra vez. Entonces, eso mismo desmotiva a las personas porque vemos que si es corrupto, existe corrupción y si no tienes los contactos, o sea, imposible que puedas llegar a instancias relevantes. Sin embargo, creo que uno tiene que hacerse el camino. Si uno no se hace el camino, difícilmente quizás se pueda avanzar y para eso se necesita lo que es una motivación y realmente debe ser algo que te mueva aquí adentro para poder realizar el cambio, si no, no es posible porque al primer conflicto que podamos enfrentar o a la primera barrera que se nos presente en el camino va a ser muy difícil que pasemos esa barrera. Yo digo que debemos desarrollarnos en cualquier, ya sea el área en la que nos desarrollemos, o sea, estemos en el área de ingeniería, no hayamos estudiado y quizás seamos técnicos, nos desarrollemos en diversas áreas, desde cualquier lado uno puede hacer las cosas y solamente eh, hay que hacerlo informados. Hay que informarse bien de uno, del tema que se está hablando y dar criterios que sean elocuentes más que nada, ¿no? Y no hablar por hablar tampoco. Sé que es complicado cuando te encuentras con acciones corruptas, por ejemplo, en el camino, y aún así hay que seguir. Mientras tengamos una fuerte motivación, nos mantendremos fuera de ese círculo vicioso que es la corrupción. Para esto necesitamos trabajar en nosotros primero y es la base de todo porque si, vuelvo a mencionar, si yo me quiero, yo me respeto, va a ser muy difícil que yo me pueda meter a hacer algo malo en la sociedad o hacer daño a otra persona porque uno, yo me respeto y respeto al resto. Y cuando yo me quiero, voy a saber muy bien seleccionar de qué está bien y qué está mal. Es decir, no me voy a meter no voy a realizar acciones que puedan luego perjudicarme a mí misma, en conclusión. Y respecto a eso, cosas tan pequeñas como por ejemplo decirle, no sé, a tus hermanos menores, si ve algún acto que es malo, por ejemplo, decirle que esas cosas no están bien y si es un acto que lo ve frecuentemente, lastimosamente, que hay en nuestra sociedad, hacerle entender de que esas cosas no están bien, que existen actos que por más que las realicen todas las personas, no significa que sean actos buenos y hacerles entender que esos actos
son malos y no se debería hacer y uno no debería hacerlo. Yo creo que con cosas tan simples como esa uno puede aportar a la sociedad. Y siempre decimos con mi grupo de amigos que realizamos bastantes actividades, eh, hagamos cosas pequeñas, cambios pequeños, como por ejemplo, no sé, eh, apoyar, digamos, en las actividades de nuestra propia comunidad, aportar más, informarnos, eh, colaborar. Y yo creo que así es un gran aporte que estamos haciendo en nuestra comunidad y en nuestra sociedad también.